18:37 minutos en toda la República Argentina. Seguimos con Despertemos. Estamos por la extrema en la 93.7. Ya vamos a entrar formalmente en el tema que nos convoca el día de la fecha. Hoy la niñez en peligro, centros de hormonización para cambio de sexos en niños. Ese es uno de los temas que vamos a abordar. Y para eso la tenemos, en un ratito lo vamos a presentar a Marta Palma, ella es doctora, es médica y bueno, va a darnos todos los datos del riesgo y lo que significa la hormonización en niños. Para entrar en el tema fuertemente, me gustaría tomar Agustín Laje, este escritor argentino, que tuvo una conferencia en Córdoba junto con otros expositores, pero él tuvo las agallas justamente de advertir lo que estaba sucediendo en la Argentina sobre los centros de hormonización y el Estado, la responsabilidad del Estado en esto. ¿Qué hacía la política de género en el preacuerdo con el FMI y qué busca el FMI con las políticas de género en nuestros países? W20, no sé si lo vieron, es como el G20 pero de las mujeres, un discurso de Macri que empieza diciendo hola a todos y a todas. Yo cuando lo veía parecía Cristina Kirchner. Hola a todos y a todas, y dice, este gobierno se compromete con la perspectiva de género, es decir, la ideología de género en términos amables, y para esto no hay marcha atrás. Textualmente, para esto no hay marcha atrás. En octubre del 2017 crearon 20 centros de hormonización en Buenos Aires para trans con el dinero de todos ustedes. Uno de ellos es para niños. ¿Qué significa la niñez transexual? Significa que a niños los abusamos sexualmente en la medida en que les bloqueamos las hormonas que sus cuerpos naturalmente generan, les inyectamos hormonas que sus cuerpos no producen y eventualmente los mutilamos para amputarles los genitales o para inyectarles senos, etc. Esta es la festejada niñez trans y ya sabemos que más del 80% de los niños trans, pasada la adolescencia, se arrepienten. Octubre de este año, $200 millones de crédito del BID para políticas de género. Se rechazó el aborto. Ahí nomás, al mes siguiente, $200 millones, no para paliar el hambre que el pueblo tiene, no para ayudar en la crisis económica, sino para políticas de género, $200 millones que tendremos que pagar no Macri, sino nosotros. Así bien lo decía Agustín Laje, $200 millones. Yo pensaba que era de peso, no, mucha más plata que vamos a tener que pagar nosotros de nuestros impuestos. Y el que advirtió esto en primera instancia fue este conferencista también, Pablo Muñoz Iturrieta, que él tiene un contacto, y con ese contacto le dijeron, mirá, están derivando $200 millones a la Argentina para políticas de género. Y él hizo la denuncia y esto también le comentaba. El Banco Interamericano de Desarrollo le dio a la Argentina, no es que le donó por caridad, sino que le dio a una tasa de interés altísimo, $200 millones para la implementación de políticas de perspectiva de género. Que eso yo lo denuncié a principios de octubre el año pasado porque tengo un contacto en Washington de este banco y me dijo, le acaban de girar $200 millones. En Argentina mucha gente me decía, no, eso no es así, no nada, el boletín oficial no dice nada. El gobierno argentino al mes siguiente, en noviembre, tuvo que reconocer que había recibido $200 millones. Ahí está, chupate esa mandarina, $200 millones, el Estado está interviniendo con la pobreza que hay, 30% o más de pobres en la Argentina. Sin embargo, fíjense para qué utiliza nuestro gobierno esos fondos y esos dólares, para políticas de género. Y esto es el tema que vamos a abordar justamente, la niñez en peligro, porque es bravo cuando se trata de niños, cuando se trata de implementarles esos criterios ideológicos a menores de edad. Como me decía algún amigo, no saben atarse los cordones y mucho menos van a saber los niños qué sexo quieren llegar a tener. El sexo es una cuestión biológica, se nace, no se elige, son cuestiones, bueno, que hay que tener muy presente. Queremos saludarla a ella, fue la única que nos presentamos. Marta, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Claudio, Pablo, equipo. Buenas tardes, audiencia. Vamos a tratar de explicar con criterio científico lo que es ideología de género en los niños, lo que es
políticas y técnicas y prácticas de supresión de la pubertad. Y yo diría más que niñez en peligro. Yo digo que el futuro está en peligro. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Hay un dato que siempre lo saco a colación, sobre todo lo que pasa en Inglaterra puntualmente, porque hay en Inglaterra hay una proliferación de pedidos de cambio de sexos en niños y adolescentes, y esto genera una alerta médica de enorme relevancia, justamente porque en ese país la ideología de género está ampliamente penetrada, enquistada y en todo su esplendor. Y lo que llama muchísimo la atención, ¿no? Que niños ya casi como una moda y no saben el riesgo de lo que esto significa, porque claro, en los colegios la educación que eso dan tienen base con la ideología de género, y esta educación confunde a los niños sobre su sexualidad natural. Y eso es pervertir también dentro de la educación. Y como vos bien lo decías, Marta, está en riesgo las generaciones, porque si eso implantan desde la educación y los niños que son las generaciones futuras ya los confundimos, ¿qué clase de generación vamos a tener? Y aparte, hormonizar los riesgos. Uno nunca sabe los riesgos que puede llegar a tener hormonizar a un niño de por vida. Lo sabemos perfectamente. El problema es que hay tantos intereses por detrás que se ha suprimido el debate en nivel de medios de comunicación, que lo presentan como la panacea, como algo fantástico, buenísimo, hermoso, atractivo, como un derecho del niño. Y ese debate se ha suprimido entre médicos, los terapéuticos, los académicos, respecto justamente a esa tendencia reciente de afirmar apresuradamente, ¿no es cierto?, que los niños que tienen una disforia de género, que es un cuadro de confusión, que es común y que pasado la adolescencia revierte, son muy pocos los que no revierten. Claro, porque Agustín Laje decía se arrepienten. Claro. No. Se arrepienten sí aquellos que ya se ha hormonizado, pero digamos, si nosotros dejamos que transcurra el proceso normalmente de la pubertad, solito revierte. Algunos quizás necesiten algún apoyo de tipo psicológico, familiar, social, todos los demás. Y lo que pasa es que muchos profesionales de la salud están muy preocupados porque afirman que un niño es transexual y encaminan a ese niño hacia un proceso de cambio de género, que eso, de sexo más que de género, que requiere el uso de hormonas tóxicas, de cirugías innecesarias, de realmente mutilaciones. Y los profesionales de la salud que se oponen a esos procedimientos en base a la ética médica, ¿no es cierto?, de primero no hacer daño, son reducidos al silencio. Claro. Y en los mismos medios, en el mismo medio donde se desenvuelven. Y esto ocurre tanto en el ámbito de aquellos profesionales de la salud con tendencia conservadora como en aquellos de tendencia de izquierda. Es exactamente lo mismo, y hay grandes intereses por detrás que están fogoneando y presentando nuevamente esto de manera inadecuada. Me gustaría traer a la mesa la intervención de todos, por supuesto, porque este tema me parece muy interesante. Y hay que tratarlo con la seriedad que esto significa, sobre todo cuando se trata de la niñez. La niñez, lo más importante, y esto sería algo así como corromper o abusar a niños de una manera legal. Porque en los medios de comunicación llevan un niño que antes se creía un nene, ahora se cree una nena, y todos lo festejan como si fuera algo agradable, como si fuera algo a tener en cuenta para la promoción. Y esto sucede en los medios de comunicación masivos, y esto es de alguna manera lo que quieren proyectar para tratar, no sé, digo yo, de tratar de manipular la conciencia de todos los espectadores para tratar de hacerle creer que estas cosas son buenas. Pero cuando se habla de mutilación, a mí ¿por qué es tan grave la mutilación? Porque yo lo que escuché decir es que cuando una persona se mutila ya pierde absolutamente toda sensibilidad en ese lugar, ¿no? En el lugar de donde tiene la sexualidad. Vamos a suponer que un varón se mutile el pene para tratar de cambiar a género mujer, pierde absolutamente toda la sensibilidad allí. Por supuesto. Pero también en las mujercitas, suprimir las mamas. Claro. Y la hormonización, ¿qué es lo que hace? Frenar la pubertad, como si la pubertad
fuera un desorden, como que fuera algo patológico cuando es un proceso normal. Y eso hay que tenerlo en claro, que no es un desorden, no debe ser tratado como si fuera una enfermedad, intentando evitar que eso ocurra. Es tremendo. Bloqueamos la pubertad, entonces tenemos que pensar tempranamente. Claro. Para que no se produzca. Y después, digamos, sigue la cirugía. Claro, y después el niño pasa la pubertad, niño, niña, se arrepiente. Cae en su sexo natural, se considera lo que es, es decir, lo que nació, como nació, lo que es su naturalidad. Claro, porque se encuentra con hormonas, se encuentra con cambio de resignación, se encuentra con un montón de cuestiones que ya a lo mejor no puede revertir. No, es que del momento que mutilamos ya no lo podemos revertir. Claro. Pero aparte, cuando empezamos tempranamente con las hormonas del sexo opuesto, también provocamos una serie de trastornos. Detienen el crecimiento de los huesos, disminuyen la densidad, impiden la organización y la maduración del cerebro de los adolescentes, que dependen de los esteroides sexuales. Inhiben la fertilidad cuando impiden el desarrollo del tejido gonadal, de los gametos maduros, mientras dura el suministro de estas hormonas. Claro. Pero esto es un tratamiento de por vida. Ahora, hay un problema de base que es la disforia de género, o sea, de no sentir que pertenecen al género con el que han nacido, o sentir que no pertenecen. Que es común, es bastante frecuente el estado de confusión que tiene el pasaje del niño al adolescente y la maduración en la adolescencia. Y claro, porque la disforia está en los manuales, el DSM-5, ¿no? El manual de diagnóstico de trastornos mentales, de la Asociación Americana de Psiquiatría, que habla de disforia de género. Y el DSM-4 en la versión anterior hablaba de trastorno de identidad de género. Claro, es claro. Lo mismo. Y nosotros, paradójicamente, tenemos una ley que es la Ley de Identidad de Género. Si antes se decía trastorno de identidad de género, le sacan la palabra trastorno, dejan identidad de género y hacen una ley en la Argentina de esto, ¿no? Donde esa ley contempla también, hormonizar a los niños, y ya eso lo toman, yo creo que lo más paradójico, porque acá hablamos claramente de que esto es un abuso infantil, porque las consecuencias psicológicas y el estado emocional enormemente delicado que puede llegar a tener un niño llegado a la pubertad cuando se da cuenta realmente y cae en su sexo natural, es terrible. Yo por eso, por lo general tratan de tener conductas totalmente alteradas, tienden mucho al suicidio en este caso, porque es muy fuerte lo que está sucediendo. Y esto no es discriminación, vamos a aclararlo, no es discriminación. Esto es lo que está pasando psicológica y emocionalmente a una persona que tratan de destruirlo prácticamente en lo que es su identidad. Esto es lo que están haciendo. Claro, es una condición psicológica, no es una enfermedad, no es un trastorno, es una condición en el cual los niños experimentan una acentuada incongruencia en su género, tal como ellos lo perciben. Pero eso es parte de la adolescencia y de la pubertad también. Y el género vinculado a su sexo biológico. Ahora, estos niños a menudo manifiestan que pertenecen al sexo opuesto. Pero, ¿sabes cuál es la proporción? Bueno, es el 1% de los menores, no supera el 1% de los menores. Claro, nada. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que ver el gran negocio, digamos, que hay por detrás. Ese es un tema que vamos a abordar seguramente. El gran negocio que hay detrás de las farmacéuticas, negocios médicos, hay muchos que están lucrando con la perversión y la destrucción de la identidad de los niños. Vamos a pasar a otra cuestión. 18 horas 51 minutos en toda la República Argentina. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. Estás en Extrema. Está bueno que nos escuchemos. De Educación, Finocchiaro, firma un convenio con la Fundación Huésped, una ONG que recibe financiamiento ¿de dónde? De la Planet Parenthood. Claro. Exactamente. Entonces, a pesar de que es responsable, el doctor Khan lo negó en el Congreso, la realidad es que las investigaciones mostraron que en principio Huésped recibió de manera directa 3 aportes en 2009, en 2010, en 2015, detallados en los balances financieros de la Planet Parenthood.
¿no?, que también está sostenida económicamente o sostiene económicamente a la Casa Fossa. Es decir, que todo es lo mismo, ¿no?, donde directamente estas fundaciones, estas ONG, lo que están haciendo es alianzas para que a través del Estado se baje un tipo de educación sexual integral que pretende que los chicos justamente caigan en esta confusión que, como bien decía la doctora, se sabe que el 80% normalmente vive con una como si fuera una disforia de género, como un buscar la identidad, una confusión buscando la identidad, pero que los padres, la sociedad, lo que debemos es estar al lado de ellos, apoyarlos, mostrarles el camino. Pero estos planes de educación sexual, Claudio, viste que hay varios, nosotros acá lo hemos hablado y hay muchos datos. En Mendoza, por ejemplo, entraron con la pretendida educación sexual integral en un jardín en Mendoza, eso está registrado, está documentado, sacaron fotos, y entonces le hicieron un trabajo práctico a los chicos. ¿Qué hicieron? Los varoncitos se tenían que pintar las uñas, se ponían collares y tenían que pasear como si fueran del sexo contrario, para que sientan lo que es ser del otro sexo, ¿no? Esto fue un escándalo tremendo, pero estamos recibiendo información constantemente de distintos colegios donde los padres se están alertando de esto, que la educación sexual en realidad, tildada de equidad, de igualdad, es un artilugio donde el Estado va bajando directivas de algo mucho más grande, que es un organismo internacional que lo que quiere es justamente, como siempre hemos dicho, controlar la población, controlar. Y de hecho, aquí también tengo algunos estudios de dónde y cómo surge la historia y la agenda detrás de esta educación sexual integral. Y dice en una frase, con esto les dejo ahí para que vayamos pensando, uno de los objetivos principales de la educación sexual integral es cambiar radicalmente las normas de género y de sexualidad de la sociedad, establecer los derechos de los niños, como recién decían, todo esto es derecho de los niños, como seres sexualmente autónomos, para cumplir con estos supuestos derechos sexuales. Los activistas afirman que los niños deben tener ese acceso ilimitado a información sexual integral que no deja atrás el conocimiento sexual fehaciente, verídico, científico. Eso todo lo deja atrás y comienza a implantar la idea de que esta educación sexual o el género se construye, se arma, se modifica. Lo que le llaman la teoría constructivista de género, sin duda alguna. Claro, aparte, digamos, para poder abusar de un niño, porque esto es lo que estamos hablando de abuso, cuando lo quieren hormonizar, cuando lo quieren confundir dentro de su identidad natural por medio de la educación, todo esto es abuso infantil. Pero, ¿cómo pueden lograr esto sin que los padres de alguna manera puedan reaccionar y advertir que están haciéndole daño a sus propios hijos y obviamente van a actuar en consecuencia? Yo creo que esa es la artimaña que utilizan, ¿no? Tratar de sacar a los padres de la protección de los niños. Y la excusa que ponen, la máscara que utilizan es decir, bueno, que es un derecho humano del niño, que el niño es sujeto de derecho. Y entonces el padre lo que está haciendo es invadir el derecho humano de su propio hijo. Fíjense, ¿no?, cómo quieren cambiar absolutamente las cosas. Y una artimaña que utilizan es decir que si al niño no lo dejan que lo hormonicen ni le cambien el sexo, y la sociedad es homofóbica, transfóbica, es discriminación. Por eso decía, escuchaba una frase de Pablo Muñoz Iturrieta que decía que quieren resolver cuestiones psicológicas cambiando genitales. Y ese es el problema, porque cuando tienen problemas, los transexuales tienen serios problemas psicológicos, emocionales, la culpa la tiene la sociedad porque lo discriminó. Y esa es la artimaña, pero la discriminación no es el problema en realidad, eso es una mentira que quieren instalar. Porque fíjense que sin discriminación también, Marta, tienen problemas. Claro, y esto ha ido permeando en la sociedad.
muy lentamente, en forma insidiosa. Incluso hay un fenómeno sociológico que se llama el síndrome de la rana hervida o de la rana frita. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. Cocinar una rana, digamos. Claro, si nosotros ponemos una rana en una olla o en una sartén con agua o con aceite y lentamente vamos subiendo la temperatura del agua, la rana es como que se va adaptando, se va adecuando, se va acostumbrando. Cuando el agua hierve o el aceite hierve, ya ha quedado sin fuerzas como para saltar. Pero si nosotros la rana la tiramos en el agua hirviendo, inmediatamente salta. Claro. O sea, esto no es algo que ha surgido de pronto, sino que ya ha venido y ha utilizado todos los recursos como los medios de comunicación, la enseñanza, la publicidad de los laboratorios. Y esto constituye realmente maltrato infantil, porque condicionar a los niños para que crean el absurdo de que ellos o que cualquier otra persona puede nacer en un cuerpo equivocado y que toda una vida de procedimientos hormonales, quirúrgicos, es la solución, eso es realmente maltrato infantil. Y permitirnos ciertos procedimientos irreversibles de por vida en los niños, en los menores de edad que no pueden dar su consentimiento válido, realmente es un serio problema de ética médica. O sea, va mucho más allá de una cuestión monetaria que es muy rentable, pues, por supuesto, económicamente. Fíjense que Suecia, que es un país donde toda esta ideología LGBT, más y todo lo demás, lleva muchos años, han hecho un estudio, un seguimiento durante 30 años. Para nosotros esto es nuevo. Pero claro, ya se ha venido metiendo de a poquito. Han hecho un estudio y han encontrado que los suicidios en los adultos suecos son 20 veces más numerosos en aquellos adultos en los que se ha hecho todo este tipo de tratamientos de supresión de la pubertad, de hormonización, de cirugías, que en la población que no ha tenido esto, o sea que en el resto de la población. Y no estamos hablando de que es un 20% mayor. El problema no es la discriminación, esto me parece dejarlo bien en claro. Es justamente un problema no resuelto que se ha pretendido resolver con técnicas totalmente cruentas, porque todas las consecuencias que puede traer las hormonas, que después las voy a mencionar, el uso de hormonas que no corresponde, son tremendas. No sé si quiere que la mencione ahora. Claro, sería una guerra propia que uno establece contra la naturaleza que viene perdida de antemano, ¿no? Claro. Porque convengamos una cosa, no lo digo yo, lo dice una gama de experiencias científicas y psicológicas, que aquellas personas que no se creen del sexo que es un problema psicológico. Y eso no tiene de malo, porque trastornos hay infinidades, trastornos la gran mayoría, a lo mejor tenemos algunos. Sí, por supuesto. Y hay que tomarlo como lo que es. Eso no significa que a esa persona se la va a tratar diferente, se la va a tratar distinta. No, todo lo contrario. Me parece que lo que tenemos que hacer es pararnos en la realidad y en esa misma realidad tratar de ayudar a la persona. Claro, pero se ha empleado la excusa de que se excluye, que se discrimina. Por todo empieza muy lentamente. O sea, para ir preparando a la población a recibir esto como algo ya normal y natural. Normal, corriente. Lo anormal y lo otro, los que pensamos diferente. Los que encaramos todo, digamos, con un criterio científico, que es como se deben hacer los estudios, las investigaciones. Las investigaciones serias no se hacen con supuestos, con emociones o con ilusiones. Se hacen con argumentos basados en experimentos científicos. El Colegio Americano de Pediatras, entre otros, también hay otros en nuestro país. Una entidad seria, una entidad actual, objetiva. Sí, desmonta la ideología de género y la transexualidad infantil en 8 puntos. Claro.
también la Sociedad Argentina de Pediatría se ha expedido, la Academia Nacional de Medicina y el Colegio Americano de Pediatras, que está, digamos, encabezado por la presidenta Michelle Cretella, el vicepresidente Quentin Van Meter y el apoyo de McHugh. O sea, son personas reconocidas que han sido jefes de psiquiatría del hospital John Hopkins, por ejemplo. Hicieron un estudio en el que abordan los peligros de la transexualidad y de la ideología de género y hacen hincapié especial justamente en la transexualidad infantil. Y ellos plantean 8 puntos. Dice que uno de ellos, el primero, o sea, el que encabeza el documento, dice que la sexualidad humana es un rasgo binario, o sea, macho, hembra, claro, biológico y objetivo, que los genes X y los genes XX son marcadores genéticos de la salud, no son marcadores genéticos de un trastorno, como se pretende hacer creer. Lo normal en el diseño genético humano es ser concebido macho o hembra. Y la sexualidad humana está diseñada de manera binaria con la intención evidente de la reproducción y multiplicidad de nuestra especie. Sí, claro, en ese caso sería la preservación de la especie, ¿no? Como una cuestión natural, porque si no, claro, es evidente ¿hasta dónde vamos a llegar? Por eso yo decía, está el futuro en peligro. Claro, seguro. Y una cosita, Marta, también, no solamente, como vos bien decís, nosotros alertamos esto, y creo que no todos lo vemos, no solamente en la educación sexual, lo vemos en programas de televisión. No sé si ustedes han podido ver en Netflix, y yo que tengo algunos más jóvenes y chicos también, hay hasta dibujos que vienen con toda esta ideología promoviendo como algo natural el cambiar o el sentir ser algo distinto. Las películas infantiles, los cuentos infantiles, hasta Disney ha trastocado ya hace muchos años, porque hace 11 años más o menos yo tuve contacto con un videíto de Bob Esponja y ya ahí sugería. Claro. Ahora, entran por donde, es decir, buscan todos los huecos posibles para meterse. Ahora hay que tener algo muy, muy en claro. ¿Quiénes son las primeras víctimas de toda esta ideología que se quiere instalar a nivel social? Las primeras víctimas son aquellos que están sufriendo ese trastorno. Claro. Porque no le dan chance a que puedan de alguna manera reparar o resolver la situación. Claro. Y eso es algo grave, son las primeras víctimas ellos, ¿no? Incluso, Claudio, perdón, pero aquí mismo en Entre Ríos, sin ir más lejos, nosotros que estamos en el área de educación, estamos constantemente viendo cómo cierto sector promueve como algo normal, por ejemplo, mencionando las nuevas generaciones, las nuevas infancias. Y entonces dan incluso capacitación en ESI para capacitar a docentes, a profesionales y a algunos que digamos del grupo LGBT para que vayan a compartir las experiencias naturales que es el cambio de sexo, que es sentirse con otra identidad. Y esto es preocupante, esto es muy preocupante. Claro. Mendoza abrió, y esto se encuentra en todas las noticias, 10 centros de hormonización. Si uno mira Buenos Aires, 20 centros de hormonización. Si uno mira en Rosario, otros tantos. Incluso mismo aquí en Paraná se asisten a 20 jóvenes trans con tratamientos hormonizantes, ¿no? Entonces, como si esto fuera algo natural, bueno, y vos mismo lo decís, nosotros no estamos discriminando, al contrario, estamos preocupados porque se le está mintiendo. Se está mintiendo. Se le está robando la inocencia a los niños también. Esto es lo peligroso, esto es lo tremendo. Y este es justamente el tema que estamos abordando hoy en La Extrema por la 93.7, la niñez en peligro, justamente por los centros de hormonización para cambio de sexo de niños y en este caso
adolescentes. Lo más paradójico que aquellos que quieren implantar cierta educación sexual integral son personas que no tienen ni idea de lo que es la verdadera sexualidad. Ya dentro de un ratito volvemos, vamos a un poco de música, la pausa, y en un ratito retornamos con más Despertemos. 39 minutos han pasado de la hora 19, seguimos con Despertemos, estamos por la extrema, esto es la 93.7 y temas que nos convocan este día jueves, 9 de mayo, gris, lluvioso, pero bueno, con toda la tendencia que va a mejorar, mañana no va a haber lluvia, sí va a estar algo nublado, pero la temperatura va a seguir elevada todavía. Nosotros hablamos de la niñez en peligro, centros de hormonización para cambios de sexos de niños y adolescentes. También abordamos un poquito lo que es ideología de género, lo que es adoctrinamiento y confusión desde la escuela cuando implantan una ideología y se la quieren transmitir a los niños. Sobre todo esa confusión en cuanto a una teoría explicativa de la sexualidad que no está universalmente aceptada y mucho menos está científicamente comprobado, como es el criterio de la sexualidad ideológico de la ideología de género, ¿no? En que habla que en realidad uno no nace nene o nena, no nacemos hombres o mujeres, sino que nos vamos construyendo con el tiempo y, bueno, nuestra sexualidad se va transformando en un determinado tipo de género. Esta confusión, si se las transmitimos en niños, puede ser realmente nefasta. Y peor aún, si el Estado toma estas teorías explicativas y las hace como política propia y se la quiere implantar al 100% de la ciudadanía. Nosotros, dentro del marco científico, queremos abordar este tema para ser objetivos y la doctora Marta Palma, que ha sido muy amable en acompañarnos para abordar estas problemáticas y estos temas, estaba hablando de 8 puntos que desmontan la ideología de género y la transexualidad infantil. Había dicho uno, quedan 7 puntos, Marta, todavía. Quedan 7 puntos y vamos a reiterar que este estudio hecho por personas capacitadas, como son estos profesionales que mencioné, incluso del hospital John Hopkins, uno de ellos, y se basa este estudio en datos científicos y biológicos. Deja en claro desde el principio del informe que las ideologías no caben en un documento científico. Claro, sí. En este documento se insta a educadores, a los políticos, a rechazar las políticas de adoctrinamiento que pretenden que los niños abracen de forma natural y saludable el cambio de sexo químico y quirúrgico. Algo que no tiene nada que ver con la salud, creo que es desfavorable a nivel sanidad. Ellos quieren que esta ideología quieren que la abracemos y tomemos algo que es malo como bueno, digamos, para explicarlo en términos sencillos. Exactamente. Habíamos hablado del punto 1 que decía que dice, mejor dicho, que la sexualidad humana es un rasgo binario, biológico, objetivo. El punto 2 especifica que nadie nace con género. Todo ser humano nace con sexo biológico. El de género, la toma de conciencia, el sentirse masculino, femenino, es un concepto sociológico y psicológico. El sentirse. No es una objetividad biológica. Claro, como que las cuestiones del pensamiento no pueden reescribir la naturaleza propia del ser humano. Por supuesto. Nadie nace con la conciencia de sí mismo como hombre o como mujer. Esta toma de conciencia se desarrolla con el tiempo. Y como todos los procesos de desarrollo, puede ser descarrilado por las percepciones subjetivas de la infancia, las relaciones, las experiencias negativas que han ocurrido desde la infancia. Y las personas que se identifican con la sensación de pertenecer al sexo opuesto, o en algún punto intermedio, porque no forman un tercer grupo sexual. Claro, exactamente. Siguen siendo hombres o mujeres biológicas. Bueno, ahora hemos llegado al punto de que establecieron que hay 112 géneros. Sí, la Organización de Naciones Unidas, sí, un organismo internacional, sí, que me parece bastante bochornoso que quiere implantar una ideología, digamos, como exactamente. Como bueno, pero hay 2 sexos y nada más. Y vos hacías mención de la confusión, ¿no? Porque en una conferencia de Pablo Muñoz Iturrieta que tuvimos presente,
como él vive en Canadá, él tiene toda la experiencia de lo que está sucediendo en Canadá, que la ideología de género ha penetrado fuertemente y en un esplendor muy interesante. Y él hablaba de lo que sucedía en los colegios, ¿no? Porque hay docentes y psicopedagogas de género exclusivamente que todo lo ve en relación al género. Es la única visión que tiene. Entonces ven a un chico con problemas y bueno, lo toman al chico, hablan con el chico, y cuando contaba eso a mí me ponía la piel de gallina, ¿no? Un chico con problemas, seguramente, maltrato desde el hogar, problemas que ustedes, lo que se imaginen. Bueno. Y estas de género le decían, a vos lo que te está pasando es que naciste en el cuerpo equivocado. Ya estamos confundiendo a los chicos desde ese momento, ¿no? Sí. Justamente porque es maleable. Claro. Está en su punto de máxima vulnerabilidad. Es arcilla maleable. Y por eso se trata de quitar, de correr a los padres para que no sean un impedimento. Es más, en nuestra legislación ya no tenemos más patria potestad. Claro. Ahora es la responsabilidad parental. En la reforma del Código Civil, como decía, que lo hablamos con la Por eso volvemos a lo de la rana hervida, ¿no es cierto? De a poquito. Y en el punto 3 dice que la creencia de una persona de pertenecer o no a determinado sexo es, en el mejor de los casos, un pensamiento confuso. Cuando un niño y una niña biológicamente sanos creen que son lo contrario a su sexo biológico, se produce un problema psicológico y no físico, y lo dice el Colegio Americano de Pediatría. Por lo tanto, debe ser tratado como tal. Estos niños sufren disforia de género, que está reconocida como un trastorno mental en la reciente edición del Manual de Diagnósticos y Estadística de la Asociación Americana de Psiquiatría. El DSM-5, sí, que le dicen las siglas en inglés. Sí, claro, DSM-5. La pubertad no es una enfermedad, dicen en el punto 4. Claro, porque suprime la pubertad la inyección de hormonas. Al comienzo, claro, justamente para poder después hacer los cambios quirúrgicos, cosméticos, implantes. Es un negocio que lleva mueve muchísimo más dinero que el narcotráfico. Claro. Es muy rentable. Sí. O sea que abusar de esa manera de los niños es un negocio, bueno, como es rentable, abusemos tranquilo de los chicos. Claro. Ellos dicen en el punto 4, la sociedad el Colegio de Pediatras, dice, la pubertad no es una enfermedad, pero el bloqueo de las hormonas de la pubescencia puede ser muy peligroso. Bloquear este tipo de hormonas durante la pubertad induce a un estado de enfermedad, es decir, provoca la ausencia de pubertad, inhibiendo el crecimiento y la fertilidad de un niño que antes del proceso era biológicamente sano. Tremendos datos, ¿no? Sí, acá hay estadísticas incluso, que menciona justamente el DSM-5. Mencionado previamente, el 98% de los varones y el 86% de las mujeres que durante la infancia confunden su género, finalmente aceptan su sexo biológico tras pasar por la pubertad. Es todo, yo lo comenté al comienzo, que es parte de un proceso normal, la confusión, el tema de su identificación. No hay que interferir, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente exactamente que suceda, o de última, si alguien tiene que intervenir en estos procesos de disforia, es la familia, no el Estado ni exactamente. Ni por eso claro, pero están ahí los negociados. Claro. Y es el cuando hay una disforia, tratarlo como si fuera una intersexualidad o un trastorno, digamos, que permita a su vez hacer una transexualidad. Claro, exactamente. O sea, tratar al niño como si van a ser transexuales para toda la vida, sometiéndolo a tratamientos hormonales que inhiben su pubertad. No solamente es imprudente, me parece, sino que, vamos a ser claros, es directamente un abuso infantil. Es un abuso infantil.
En el punto 6 dice, los niños que utilizan bloqueadores de la pubertad para realizar un cambio de sexo, para hacerlo necesitan hormonas del sexo opuesto durante una adolescencia tardía. O sea, siguen. Sabemos que la adolescencia actualmente se posterga, se prorroga hasta los 30 años. La utilización de las hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos del sexo opuesto conllevan riesgos peligrosos para la salud. La ingesta de hormonas puede provocar presión arterial disparada, coagulación, trombosis, coagulación intravascular, accidentes cerebrovasculares, cáncer, osteoporosis. Hay una cantidad, porque cada sexo tiene las hormonas que necesita en la etapa de la vida que está viviendo. Si nosotros estamos alterando, claro, el déficit va a producir accidentes cerebrovasculares. El punto 7 dice que las tasas de suicidio son 20 veces mayores en los adultos que usan hormonas del sexo opuesto o se someten a una cirugía de cambio de sexo. Y menciona el caso de Suecia, que es donde se hizo este estudio. Y dice, fíjense cómo lo expresan, ¿no? ¿Qué persona compasiva y razonable desearía condenar a niños pequeños a semejante destino, sabiendo que después de la pubertad, hasta el 88% de las niñas y el 98% de los niños con dudas sobre su género aceptan su realidad física y consiguen un estado de bienestar físico y mental? Y el 8 es muy crítico. Dice, condicionar la educación de los niños, haciéndoles creer que la suplantación del sexo biológico mediante cirugías y productos químicos es algo normal y saludable, es abuso infantil, lo que decías hace rato, Claudio. Exactamente, sí. Endosar la ideología de género de forma generalizada y a través de la educación pública y de los políticos confundirá tanto a niños como a padres, lo que provoca que cada vez más niños acudan a las clínicas de género para recibir medicamentos químicos que bloquean las hormonas pubescentes. Y ahí tenemos una legalización ¿sí? de parte del Estado de cada región, legalización del abuso infantil. Exactamente. Muchos niños van a elegir una vida llena de hormonas cancerígenas y de productos químicos tóxicos, nada recomendables para la salud, y muchos de ellos elegirán la mutilación quirúrgica, innecesaria, de partes de su cuerpo perfectamente sanos en su juventud. Como decía el dicho, ¿no? Un niño no sabe atarse los cordones en las zapatillas, menos va a saber si lo que necesita es un cambio de resignación de sexo y hormonización para toda la vida, desde el momento de que tiene 3, 4 años. Es una barbaridad. O sea, aparte, a introducirlo en prácticas y técnicas sexuales, es aberrante. Ni hablemos de las técnicas y prácticas sexuales reñidas, ¿no es cierto?, con la salud, con la biología. Sí, yo escuchaba un reportaje que le hicieron, me acuerdo que Ivo Busarida, cuando estaba en boga, que salió a decir en los medios de comunicación que en realidad no le gusta la ideología de género porque somos hombres o mujeres y no hay otra forma de decir, que estos medios de comunicación los denostaron, lo mataron. Y bueno, tuvo un reportaje con Cristina Montserrat, en realidad es un hombre, es abogado trans, integrante del equipo jurídico de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y decía que la ley de identidad de género, la 26143, decía Montserrat justamente, reconoce el derecho de ser trans a la infancia, ¿no? Y ese derecho lo dejamos reservado que no tenemos que dejarlo reservado al arbitrio egoísta y ególatra de los padres de familia que quieren que los chicos sean un objeto, imagen y semejanza de ellos, y están forzando a esa niñez a hacer lo que no es, decía, O sea, fíjense, ¿no?, hasta dónde llega el relato en este sentido ideológico. Sí, sí. Y, o sea, no está para nada de acuerdo que la familia intervenga.
Claudio, por eso nosotros desde Con Mis Hijos No Te Metas volvemos de nuevo a insistir, por favor, padres, estemos alertas, despiertos, vigilando, mirando. ¿Por qué? Porque los programas de educación sexual integral buscan cambiar la sociedad, cambiando las normas sexuales y de género, enseñando a los jóvenes a defender sus derechos sexuales. Por eso uno ve... Sus derechos entre comillas. Sí, entre comillas, ¿no? Porque de pronto no les explican las responsabilidades y las consecuencias que hay en tener una, por ejemplo, cuando se habla de que la mayoría de los programas de educación sexual integral promueven la aceptación de diversas identidades, orientaciones sexuales, alistan a los jóvenes en la lucha contra la homofobia, el heterosexismo, como el patriarcado, todas esas envolturas que en realidad confunden a la juventud y no dejan vislumbrar de que está en riesgo su futuro. Y acá está el gran problema, que hay cierto sector que esto le conviene, que sea así. Y los postulados y todo lo que surgió de estos programas de educación sexual integral están basados justamente en los artífices de lo que son los diseños educativos avalados y pagados por la Planned Parenthood. Entre uno de ellos, ustedes saben que hablamos de esto alguna vez aquí, Alfred Kinsey. Fue un ideólogo de toda esta sexualidad libre, apresurada, sin responsabilidad. Entonces, cuando miramos la parte filosófica, Claudio, vemos que los niños, ellos sostienen que los niños son naturalmente sexuales desde el nacimiento. Así lo pensaba Kinsey en el año 1974, cuando sacó un libro que fue tomado como el genio en la materia de sexualidad en aquel tiempo. Luego se descubrió que era falaz, que era mentiroso, por eso hablamos que no es científico todo esto. Y que Kinsey era un pedófilo. Era pedófilo, era aberrante las cosas que cometía en sus estudios, tremendo, está todo constatado. Entonces, fíjense que todo esto llega a través de enseñanzas, de manuales, de prácticas, que uno vio videos que también vimos hace poco en las redes sociales, de cómo en un jardín, no sé si se acuerdan, ustedes lo vieron, como en un jardín unos nenes jugando en el recreo, una nenita se tiraba en el piso y se subían arriba dos chicos imitando imágenes que habían visto en estos programas de educación sexual integral. Tremendo. Por eso que tenemos que estar alerta, por eso es que tenemos que los padres más que nunca estar vigilando a ver dónde están navegando los chicos, qué es lo que están mirando, qué programa se les está dando en las escuelas. Perfecto, muy claro, Pablo. Bueno, el tiempo ya se nos agota. Pablo, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Pero cómo no, acá estaremos firmes. Bueno, ¿algo más para agregar, Marta? Sí, hay estudios de un psicólogo Zucker, también canadiense, sí. Es muy interesante porque trató todo el tema de estos problemas y el suicidio. Y él dice esto, que se viene una oleada de suicidios, es lo que está ya vislumbrando. Mira vos. Y se convertirá el niño en un adulto que esté enfermo por toda su vida, por eso claro. Termina, pero suicidio infanto-juvenil, claro. Ese es el tema. Y cierra su discurso diciendo: gente de ciencia, abran los ojos y simplemente miren. Este es un conjunto de estándares que no se aplica al resto de la ciencia médica. Alerta al médico que denuncia la cantidad de niños que tendrán grandes alteraciones físicas. Me duele mucho el corazón ver que esto sucede. No puedo callarme, sentencia. No hay que callar, exactamente. Yo creo que eso es lo primero que hay que tener presente. Hay que hablar, hay que decir la verdad. Siempre cueste lo que cueste, porque en definitiva lo que estamos defendiendo es la verdad. Marta, realmente muy amable por haber venido. La convocamos para próximos temas, porque son... ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. La tuvimos también a la doctora Marta Paula, que le agradecemos enormemente su participación y ha sido muy instructiva, sin duda. Nos ha enseñado y nos ha hecho ver un montón de cosas.
Ya queda muy poquito para finalizar con Despertemos. Ha sido un programa sumamente interesante, como todos los que abordamos semana tras semana. Temas polémicos, sin duda, temas muy candentes, pero bueno, lo tratamos con respeto, lo tratamos con objetividad, porque la información que tenemos es información básicamente científica. Y hablamos hoy del peligro de la niñez por la transexualidad y la hormonización que quieren hacer cuando son infantes. Y a mí me parece que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la decisión final debe estar determinada por los padres. Siempre es aconsejable acudir a asesoramiento médico y psicológico lo más amplio posible, y se debe respetar la decisión que tomen, insisto con esto, la decisión de los padres. Ahora, lo que es una barbaridad de que leyes parlamentarias partan de una afirmación ideológica de que los niños son transexuales y tienen derechos a ser hormonados para invertir la pubertad. Ahora, hormonar a un niño para, entre comillas, cambiarle el sexo, es una interferencia ideológica política nefasta que no respeta el ámbito de prudencia clínica y de patria potestad, obviamente, que tienen los padres. Y todo esto en conjunto es una barbaridad como un rascacielos. Nosotros nos encontramos con Despertemos el jueves que viene. Acordate, cita obligada a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde todos los jueves, por la Extrema 93.7. Chau, hasta entonces. Hola, ¿cómo estás? Soy Claudio Alejandro Schick y quiero invitarte a que todos los jueves de 18 a 20 horas, junto a un gran staff, nos acompañes a hacer el programa Despertemos, siempre por la Extrema 93.7. Te esperamos.